Hace un par de días en Código Facilito nos llegó una pregunta muy puntual acerca de Java. Una pregunta que muy probablemente te hayas hecho en algún momento. ¿Cuál es la diferencia entre una clase abstracta y una interfaz? Al ser conceptos muy parecidos de programación orientada a objetos, sin duda estos temas pueden ser difíciles de comprender y puede que a más de uno nos haya causado uno que otro dolor de cabeza. Es por ello que en esta ocasión me gustaría que explicáramos en detalle qué es una clase abstracta, qué es una interfaz, en qué casos son buenos utilizarlos y por supuesto cuál es la diferencia entre uno y otro. Te advierto que en este video estaré mencionando mucho la palabra abstracto. Bien, una vez advertido, comencemos. Comencemos hablando de clases abstractas. Habrá ocasiones en las cuales necesitemos crear una clase padre donde únicamente colocaremos la estructura de una abstracción, una estructura muy general, dejando que sean las clases hijas quienes definan los detalles. En estos casos haremos uso de clases abstractas. Una clase abstracta es prácticamente idéntica a una clase convencional. Las clases abstractas pueden poseer atributos, métodos, constructores, etc. La principal diferencia entre una clase abstracta y una convencional es que la clase abstracta es una clase la cual posee por lo menos un método abstracto. Ok, pero ahora, ¿qué es un método abstracto? Verás, un método abstracto no es más que un método vacío, un método el cual no posee cuerpo, por ende no puede realizar ninguna acción. La utilidad de un método abstracto es definir el qué se debe de hacer, pero no el cómo se debe hacer. Veamos un ejemplo para que nos quede más en claro. En este caso, la clase posee un atributo, un constructor y un método. A partir de esta clase podremos generar la n cantidad de figuras que necesite, ya sean cuadrados, rectángulos, triángulos, círculos, etc. Dentro de la clase encontraremos el método área, un método que se encuentra pensado para obtener el área de cualquier figura. Sin embargo, como sabemos, todas las figuras poseen su propia fórmula matemática para calcular su área. Si yo comienzo a heredar de la clase figura, todas las clases hijas tendrían que sobreescribir el método área e implementar su propia fórmula, y de esta forma poder calcular su área. En estos casos, en los casos la clase hija siempre deba sobreescribir el método, lo que podemos hacer es convertir a este método convencional en un método abstracto, un método el que defina qué hacer, pero no cómo se debe hacer. Ahora que el método área es un método abstracto, la clase convencional es una clase abstracta. Es importante mencionar que las clases abstractas pueden ser heredadas por la n cantidad de clases que necesitemos, pero no pueden ser instanciadas. Para heredar de una clase abstracta, basta con utilizar la palabra reservada extends. Al nosotros heredar de una clase abstracta, es obligatorio implementar todos sus métodos abstractos. Es decir, debemos definir el comportamiento, definir el cómo se debe de realizar. En este caso, cómo vamos a calcular un área. Ahora hablaremos de interfaces. A pesar que es un tema un poco complicado, si nosotros hemos comprendido el tema de clases abstractas y el porqué de ellas, el tema de interfaces será un tema un poco sencillo. Veamos. A diferencia de otros lenguajes de programación, en Java no es posible la herencia múltiple. Nuestras clases únicamente podrán heredar de una y solo una clase. Si conceptualizamos esto, una representación puede ser la siguiente. El nivel de jerarquía es descendente. Esto sin duda funciona. Sin embargo, si queremos representar conceptos de la vida real, necesitaremos una jerarquía mucho más compleja, algo como lo siguiente. Para que podamos diagramar nuestro proyecto de esta forma, teniendo en cuenta que únicamente es posible heredar de una clase, entonces haremos uso de interfaces. Podemos definir a una interfaz como una colección de métodos abstractos y propiedades constantes, en las que se especifica qué se debe de hacer, pero no el cómo. Serán las clases hijas quienes definan el comportamiento. A diferencia de una clase abstracta, una interfaz no puede hacer nada por sí sola. Es prácticamente un contrato en donde las clases hijas, las clases que la implementan, deben obligatoriamente definir el comportamiento de todos los métodos abstractos, contestando a la pregunta ¿cómo se debe hacer? Veamos un ejemplo. Como podemos observar en la interfaz, solo encontraremos métodos abstractos, métodos vacíos. Para poder implementar la interfaz, basta con utilizar la palabra reservada implements. Si bien es cierto que en versiones actuales de Java podemos encontrar métodos por default dentro de las interfaces,
métodos que nos permiten definir comportamientos. En esencia, las interfaces serán contratos que indicarán qué es lo que se debe de hacer, sin proveer ninguna funcionalidad. Otra diferencia entre una clase abstracta y una interfaz recae en su implementación, ya que una clase hija solo podrá heredar de una clase abstracta. Por otro lado, podrá hacer uso de la n cantidad de interfaces que necesite. En conclusión, un método abstracto no es más que un método vacío, el cual resuelve la pregunta ¿qué se debe hacer?, pero no el cómo se debe hacer, ya que serán las clases hijas quienes definan el comportamiento. Los métodos abstractos podemos encontrarlos en dos entidades, las clases abstractas y las interfaces. Una clase abstracta no es más que una clase común, la cual posee atributos, métodos, constructores y por lo menos un método abstracto. Una clase abstracta no puede ser instanciada, solo heredada. Como Java no permite la herencia múltiple, habrá ocasiones en las cuales debamos utilizar interfaces, las cuales podemos verlas como contratos. Contratos donde está muy bien establecido qué se debe hacer en cada tarea y serán las clases que le implementen las encargadas de realizar dichas tareas. Si te interesa aprender Java, recuerda que en Código Facilito tenemos un curso completamente gratis. Puedes acceder a él haciendo clic en la parte superior. Puedes acceder haciendo clic en el link que aparece en la parte superior. El otro lado. ¿Este? Ajá, de eso. Ah, bueno.